Sobre el momento ideal para pedir la hipoteca, pero esta vez lo haremos desde la perspectiva del banco. Vamos a ver qué es lo que valoran. Situación laboral. ¿Qué te va a mirar primero el banco? ¿Tener dinero para la entrada? Error. Lo básico para un banco es la estabilidad laboral. Los bancos, si bien también miran los ahorros o la existencia de otras deudas, lo que más valoran es la estabilidad laboral. Hay excepciones. Siempre en las hipotecas hay excepciones. Pero es fundamental que una persona lleve en la misma empresa 2, 3 años como mínimo y que sean contratos indefinidos. Si has cambiado de empresa hace poco para ganar más, es interesante que se lo puedas demostrar al banco, presentándole las nóminas del trabajo anterior para que vea que la situación ha cambiado, pero a mejor. Con contratos temporales es realmente complicado acceder a la financiación. Por norma general, por ejemplo, una compra con una hipoteca en pareja, uno tiene contrato indefinido y el otro un contrato temporal de 6 meses. El banco solo tendrá en cuenta los ingresos del indefinido, así que si los números no dan, con los ingresos del fijo no habrá hipoteca. Pero recuerda, siempre hay excepciones. Te comparto un caso raro de una persona que pidió una hipoteca teniendo contrato temporal. Ella trabajaba de investigadora y los contratos en ese sector van por estudios, entonces siempre tenía contratos temporales, pero siempre se iban renovando, además con un buen sueldo. Otra cosa que ayudó es que pedía más o menos el 50% del valor de la vivienda. La operación se aprobó y se firmó, pero yo lo considero algo excepcional. Si esta chica no hubiese tenido la mitad del piso de entrada o se hubiera dedicado a otro sector, hubiese sido imposible. Dato importante, si tengo un contrato indefinido pero aún estoy en el periodo de prueba, que lo estándar suele ser entre 1 o 3 meses, a efectos técnicos y para el banco eso es un contrato temporal. Debo esperar a pasar el periodo de prueba para que se me considere indefinido. La gran excepción, sin embargo, son los funcionarios. Por tener empleo garantizado desde que tienen la plaza asignada, el banco ya le sirve y le da igual la antigüedad que tenga. En el caso de los interinos, aquí hay mucha disparidad de criterios, pero una cosa está clara, un interino es un temporal. Hay casos de contratos de interinos que duran indefinidamente hasta que aparece una plaza fija. Esto es la administración pública. Aquí hay gente que lleva 20 años de interino y puede que trabaje toda la vida con ese contrato, pero la plaza, si un día salen oposiciones, se la tienen que ganar y no la tienen asegurada. Los interinos están luchando para cambiar esto, pero de momento es así. Y vamos a diferenciar entre trabajar para la empresa privada o para la empresa pública. Para la empresa privada, a no ser que lleves muchos años, lo contarán como temporal. En cambio, si eres interino en algo público, colegios, policías, sanidad, lo valoran de forma distinta. Para estos casos, hay algunos bancos que llevando más de 3-4 años de manera ininterrumpida, lo podrían considerar como indefinido. Finalmente, los autónomos. Debes tener recorrido en el trabajo, es decir, que lleves mínimo 2-3 años en la actividad. Es imprescindible. Si has abierto una zapatería hace 6 meses, el banco no va a poder analizar con tan poco recorrido si ese negocio es solvente, y de ese negocio dependen tus ingresos. En un autónomo, tener mucha antigüedad es importantísimo. Sin embargo, no es más difícil que un autónomo le den una hipoteca. Si eres autónomo y declaras buenos ingresos, por ejemplo, ingresos mensuales de 2.000 euros, eso es tan válido como una nómina de 2.000 euros. Eso sí, tienen que ser ingresos declarados en la renta. Si ganas 2.000 pero declaras 500, olvídate. Los autónomos que van por módulos siempre son muy complicados de estudiar, porque por renta no se ve que ganan realmente. Algún banco sí que le puede mirar la facturación, pero la mayoría solo le importa la renta. Son operaciones muy limitadas a un par de bancos y poco más. Capacidad de endeudamiento. El banco nos va a dejar endeudarnos, por norma general, entre el 30 y el 40% de nuestros ingresos. Y ese es el endeudamiento máximo, no de la hipoteca, sino de todo lo que estamos pagando. ¿Qué quiere decir? Si gano 1.000 euros y estoy pagando 100 euros del préstamo del coche, el endeudamiento máximo que me queda para la hipoteca son 300, contando que fuera hasta ese 40%, porque son 400 máximo menos 100 que ya estoy pagando del préstamo. Más adelante veremos esto aplicado a la ficha. Entonces, para hacerlo bien, si quieres saber cómo vas de endeudamiento, tienes que sumar los ingresos de quienes entran en la operación. Luego obtén el 35% de ellos, no apures hasta el 40% y ahí le restas las deudas que tengas si las hay. Lo que queda es la cuota máxima de hipoteca que vas a poder pagar. Algunas observaciones a esto. Primero, si pagas alguna pensión de manutención, de divorcio o cosas similares, cuentan como si fuera un préstamo, es decir, se tendrá que restar del endeudamiento. Segundo, un fallo común es pensar que, por ejemplo, si tienes un piso hipotecado y pagas 500 euros al mes, pero lo tienes alquilado por 500 euros, esto se anula. No es así. El banco tendrá en cuenta una parte de lo que cobras del alquiler, imagínate, un 75% de los 500 euros que decíamos, es decir, 325 euros. Esto se lo van a sumar a tu nómina de 1.500, por lo que para el banco tienes ingresos de 1.875 y ahora va a mirar el 35% de esos ingresos, que son 656, y a esos 656 le va a restar los 500 que tienes de tu hipoteca actual. Te queda un endeudamiento libre para un nuevo préstamo de 156. Y finalmente, los ingresos que no sean sueldos, rentas, pensiones de jubilación, me refiero a los ingresos tipo pensiones de manutención, ayudas, el paro, normalmente los bancos no lo cuentan. Un poco más adelante vamos a aplicar a la ficha nuestra ingresos y gastos para que sepas si tu endeudamiento es el idóneo. Porcentaje de financiación.
El porcentaje de financiación es la cantidad de dinero que necesitas respecto al total de la operación. Está segundo porque sin entrada puedes comprar. Es difícil, pero se puede, pero sin ingresos no. En resumen, el banco estudia tu situación, ingresos, deudas previas, es decir, hace el análisis de lo que te he explicado antes. Así, por ejemplo, te proponen darte una hipoteca hasta de 300.000 euros. Sin embargo, por mucho que puedas pagar una hipoteca de 300.000 euros, el banco no te lo va a dejar para comprarte un piso que vale 80.000. Aquí, el banco va a mirar su garantía, que no es otra que lo que vas a comprar. Aquí, de manera estándar, los bancos te van a financiar siempre que hablemos de la vivienda habitual entre el 80-100% del valor de la vivienda, generalmente sin superar el 80% del valor de tasación. Es decir, si compro por 100.000 euros, puede que un banco me dé esos 100.000 euros, siempre que la tasación salga por 125.000. Como siempre, hay excepciones en algunos casos. Hay que decir que más allá del porcentaje, los bancos valoran también la entrada por la implicación del cliente. Es decir, es más fácil que deje de pagar una hipoteca quien no ha puesto dinero para la compra que la persona que lleva años ahorrando para comprarse un piso. Obviamente el banco prefiere dejarle el dinero al segundo e incluso se lo va a dejar más barato.